A exactos 30 días del regreso de Canelo Álvarez a la acción, el próximo 6 de mayo en Guadalajara contra John Ryder, han surgido novedades importantes dentro de esa tan extraña narrativa, tan extraña y conocida narrativa en modo Canelo Álvarez. Y ha venido desde varios ángulos. El más importante, desde mi punto de vista, es ese anuncio de Eddie Hearn formulado en una entrevista con Chris Mannix, en el sentido de que ya le puso fecha a una pelea de Canelo Álvarez contra David Benavidez, que sería el 6 de mayo del año 2024, según Eddie Hearn, luego de que pueda enfrentar y vencer a John Ryder, ahora el 6 de mayo, y luego ir a la revancha contra Dimitri Bivol, también vencerlo, obviamente, y ahí estaría listo para enfrentar a un David Benavidez que, según el propio Canelo Álvarez, es un rival, no es tan complicado como lo puede ser Dimitri Bivol, y ya asegura que lo estaría venciendo. El asunto es que quiere enfrentarlo. El asunto es también qué va a pasar con el Consejo Mundial de Boxeo, si va a obligar o no a esa pelea, y el asunto es saber si va a enfrentar a Dimitri Bivol en 168 o en 175 libras. Hay mucha tela para cortar por ese lado, pero no la vamos a cortar. Lo que queremos es, en función de lo que habló Eddie Hearn, poner en contexto la contradicción que se da entre lo que declara Eddie Hearn y lo que está hablando en estos días, que ha hablado mucho Canelo Álvarez. Porque no solo se refirió al tema David Benavidez, sino que también tanto él como Eddie Reynoso han hablado de los próximos rivales. Vamos a empezar por la próxima pelea, que será contra John Ryder. Y vean ustedes este anuncio, que es algo que habíamos estado estableciendo en el adelanto del título. Y es esa analogía que puede darse exactamente igual, como que se repite una película. Antes de enfrentar Canelo Álvarez a Avni Yildirim, recuerdan esa pelea, él dijo que Yildirim era un rival extremadamente peligroso. El archivo no nos deja mentir, basta googlearlo. Pero también ha dicho ahora, antes de enfrentar a John Ryder, que también es un rival extremadamente peligroso y muy complicado y muy difícil de enfrentar. Si tomamos en cuenta lo que dijo antes de enfrentar a Yildirim, sabiendo cómo terminó esa película, es imposible no asociar aquel fiasco con el posible fiasco del 6 de mayo contra el próximo rival, que será ese campeón interino construido de apuro allí en la órbita de la Organización Mundial de Boxeo, para enfrentarlo este 6 de mayo, donde va a probar sus manos a ver si están bien, y que va a enfrentar a un rival difícil con un problema en las manos, pero ya hablando de que después que lo venza va a ir a pelear contra Dimitri Bivol. Todo eso es la narrativa de Canelo, es decir, Canelo imita a Canelo, que es parte del título de este video. Pero el tema mayor no viene por lo que esa analogía entre Avni Yildirim y John Ryder. Lo más interesante de todo es lo que surgió en estas últimas horas en una declaración de Eddie Reynoso, donde habló y cazó el guante de algo que dijo Jermall Charlo. Un Jermall Charlo que hace ya más de 2 años que no pelea, que nadie le ha dicho que tiene que dejar ese título, que no lo defiende, del Consejo Mundial de Boxeo, que ha tenido problemas a nivel familiar, a nivel doméstico, tiene una situación muy complicada a nivel familiar, que le está costando dinero, que le está costando dolores de cabeza, que lo alejó de los gimnasios y que literalmente es un boxeador semi-retirado, está totalmente inactivo. Pero quiere salir de esa inactividad sin defender su título en 160 libras, ofreciéndose para ser el próximo rival de Canelo, y no tiene problemas en ir a enfrentarlo a México. Y claro, a ese Jermall Charlo, que en su mejor momento Canelo lo evitó, incluso cuando le pusieron $100 millones encima de la mesa para que peleara con Benavidez y con Charlo, ahora resulta que es un rival atractivo y que se la están pensando, según lo que declaró, los archivos no dejan mentir, recientemente el propio Eddie Reynoso. ¿Qué es lo que yo creo? Que en este momento Jermall Charlo cumple con todos los requisitos para ser un rival cantado de Canelo Álvarez. En primer lugar, eso ya descarta cualquier posibilidad de que incluso en mayo del 2024 Canelo pueda subirse al cuadrilátero a pelear contra David Benavidez. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué yo digo que esta pelea es sumamente posible de que se dé? Incluso sería esta pelea posible
de caerse la pelea contra Dimitri Bivol. Un Dimitri Bivol al cual el propio equipo de Bivol está acusando a Canelo de que le tiene miedo y que no va a asumir esa pelea. Yo creo que viene como anillo al dedo Jermán Charlo. ¿Por qué les digo eso? Porque está inactivo. Porque hace 2 años que no pelea. Y si queremos entender el título de que Canelo imita a Canelo, basta ir al pasado. Aquí les pongo una captura de pantalla el palmarés en BoxRec de Shane Kirkland. ¿Por qué Kirkland? Porque a Kirkland lo invitaron a pelear, le pusieron un dinero encima de la mesa que era imposible de evitar, en un momento en el cual Kirkland no estaba en condiciones ni siquiera de ser sparring de Canelo Álvarez, que fue precisamente, había tenido un problema con la justicia, había estado preso, había salido hacía poco, estaba en pocas condiciones de boxear, tenía inconvenientes, inclusive con su suerte de madre adoptiva, que era su entrenadora de la época. Tenía muchos inconvenientes y fue en ese momento que lo contrataron para pelear. Y vean ustedes lo que dice, allí se lo remarqué con un círculo en rojo. Hacía exactos 2 años que no peleaba Shane Kirkland cuando se subió a enfrentar a Canelo Álvarez. Yo recuerdo aquel momento en el cual llega el knockout de Canelo Álvarez, que baja los brazos. Ustedes lo pueden ver en los videos de YouTube. En ese momento baja los brazos como invitando a que lo golpeara. Fue increíble. No sabemos por qué lo hizo Kirkland, pero esa fue la imagen que me quedó, porque realmente fue una imagen brutal. Y era un rival que no estaba en condiciones de pelear contra Canelo Álvarez. Canelo Álvarez lo venció. Y en este momento Jermán Charlo no está en condiciones de pelear con nadie. Por su inactividad, por su falta de compromiso con el gimnasio, incluso estaba obeso. Hay fotos que están circulando en las redes sociales donde se le ve un poco en una situación atribulada, el rostro un poco de desorientación y extremadamente obeso y pasado de peso. Sin embargo, digamos que el verbo se le mantiene ágil y se ha ofrecido para pelear contra Canelo Álvarez en Guadalajara y apareció de atrás de la puerta a responderle de forma inmediata Eddie Reynoso, diciendo que es un buen rival, que es un rival difícil, es un rival complicado y que no tendrían, digamos, inconvenientes en pensar en una posible pelea contra él, que es un rival importante para enfrentar Canelo Álvarez. ¿Qué es lo que yo creo? Que va a ir primero contra John Ryder, yo creo que lo va a vencer, obviamente. Y para septiembre, en caso de que se pueda caer esa pelea, que está allí en las dudas, porque hay también una posibilidad, nos tiene un poco confundidos a todos, Dimitri Bivol, en el sentido de que pocos saben lo que realmente quiere. Por un lado, un día levanta la mano y quiere pelear contra Canelo Álvarez en 168, al otro día se habla de que lo va a enfrentar en 175, y hay versiones también de que quisiera él, en vez de Canelo Álvarez, que Canelo Álvarez no es una premisa, no es una prioridad, y en realidad él quiere enfrentarse contra el también ruso Artur Beterbiev, unificando todos los títulos en 175 libras. No sabemos lo que quiere Dimitri Bivol, pero tenemos claro lo que no quiere Canelo Álvarez. Y Canelo Álvarez, bajo ningún concepto, quiere enfrentar a David Benavidez, ni este año ni en el próximo, como tampoco en su momento va a querer enfrentar a David Morrell, que es otro de los posibles retadores obligatorios que tendría en el futuro por llegar. En este caso, entonces, anótenselo, agéndenlo, porque es muy posible de que ocurra. Si no se da la pelea contra Bivol en septiembre, anoten que Jermán Charlo sería el candidato ideal luego de 2 años de inactividad para enfrentar, esta vez sí, a Saúl el Canelo Álvarez.